Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada, nuestro día, siempre alimentados con la palabra del Señor. En esta oportunidad es del libro de Isaías, estamos en el capítulo 55, del versículo 10 al 11, y nos dice: así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Queridos hermanos, esta es una palabra riquísima. Este ejemplo que nos pone entonces el de la lluvia, esa lloviznita. Joágina lleva, omoje obewigina. Ñandego abellarecope amá lleva con el raudal, orajapá, un bocuapá, un mondoropá, o yujumía lleva. Sobrepasa todos los puentes, en fin. No estábamos preparados, lastimosamente, sabiendo que somos un país de mucha lluvia. Bueno, en fin, otro problema. Entonces, aquí nos está hablando del agua, de la lluvia, dice que empapa la tierra. La palabra de Dios, omoje oana peñan de corazón, omoje oana peñan de recobe, omoje oana peñan de apitu. Ton waje peñan de corazón, cuara vea lleva. Aupeite y veñan de icatuta, Jacobona vea lleva, yayapo peñan de yara y potaba. Dice: no vuelven a mí sin haber empapado la tierra. Jamás volverá entonces al Señor sin que antes moje. Y esta tiene que ser la fecundidad de la tierra. Ñandu miquena entonces peñan de yara ñeo yerure bañandebe, ñandu pona, va para las iajina ñandebe, va para la yayapobaná. Sin haberla fecundado y hecho germinar, es decir, es en nuestro corazón donde se tiene que ver el fruto, ¿verdad? Cómo fecunda esa palabra del Señor. Para que así dice: de la semilla al sembrador y el pan al que come. Qué lindo es esto. De la semilla al que luego volverá a sembrar y volverá a sembrar y volverá a sembrar. Pero sobre todo también que dé el pan al trabajador, que dé el pan a esa persona que necesita. Así tiene que ser nuestra palabra, la palabra que proviene del Señor y que tenemos que ofrecer a los demás. Primero fecunde en nosotros y hagamos fecundar en los demás. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.